Lección número 12 de la Escuela Sabática para Adultos, lunes 16 de junio. El título de la lección de hoy es, La adoración de la imagen. El tema central es, la adoración a la imagen y la importancia de la fidelidad, y la confianza inquebrantable en Dios, incluso frente a la presión y las consecuencias. El estudio de la lección de hoy se centra en Daniel capítulo 3, versículo 1 al 12, y Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Vamos a analizar estos pasajes, y luego veremos cómo se conectan con la lección de hoy. Empecemos analizando Daniel capítulo 3, versículo 1 al 12. Nos encontramos en un momento crucial de la historia de Babilonia, poco después de que Dios revelara a Nabucodonosor el sueño de la gran imagen. En ese sueño, la cabeza de oro representaba el propio reino babilónico, y las otras partes de la imagen simbolizaban reinos futuros que se levantarían y caerían. Aunque Nabucodonosor había reconocido la superioridad del Dios de Daniel en ese momento, su orgullo y la fascinación por su propio poder lo llevaron a desafiar la verdad divina. La construcción de esta imagen de oro es un acto deliberado de Nabucodonosor para contradecir el mensaje de Dios. Él busca perpetuar su propio reino y exaltar su autoridad por encima de todo. Es un intento de establecer su propia deidad y exigir una lealtad absoluta de todos sus súbditos, obligándolos a adorar algo que representa su poder terrenal en lugar del Dios verdadero que revela el futuro. Este episodio no solo es una prueba de fidelidad para los siervos de Dios, sino también una demostración de la constante lucha entre la soberanía divina y la ambición humana. Para comprender mejor este pasaje, vamos a analizar los versículos 1 al 12. Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. En este versículo, vemos la grandiosidad y el exceso de la estatua, hecha completamente de oro, un intento claro de Nabucodonosor de negar la parte del sueño que indicaba la sucesión de reinos. Al hacerla enteramente de oro, el rey intentaba perpetuar su propia dinastía, suplantando el plan divino. La desproporción en sus dimensiones, 60 codos de alto por 6 de ancho, sugiere una figura imponente, y posiblemente, desproporcionada, diseñada para impresionar y dominar. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, y todos los oficiales de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Este versículo nos muestra la convocatoria de todas las autoridades del imperio, desde los más altos dignatarios hasta los oficiales de las provincias. Esto indica la intención de Nabucodonosor de asegurar una obediencia total y uniforme. No era simplemente una ceremonia religiosa, sino una demostración de poder político y un juramento de lealtad forzado. Nadie podía ignorar esta orden. Versículo 3. Vinieron, pues, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, y todos los oficiales de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. En este versículo, se nos describe cómo todas las autoridades convocadas se presentan y se ponen de pie, en una clara señal de sumisión y expectación. La atmósfera debía ser de tensión y solemnidad, con la mirada de todos puesta en la imponente estatua y en las órdenes del rey. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas». Este versículo nos presenta el anuncio del pregonero, dirigiéndose a la vasta diversidad de la población del imperio babilónico. La frase, pueblos, naciones y lenguas, subraya la universalidad del mandato, que no discriminaba a nadie, incluyendo a los judíos exiliados. Era una prueba para todas las creencias. Versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. En este versículo, se especifica claramente que al escuchar la orquesta completa, todos debían postrarse. La inclusión de todo instrumento de música, enfatiza que no habría excusas para no participar. La música servía como una señal inequívoca y unificador para el acto de sumisión forzada. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Este versículo nos confronta con la severidad del castigo, la muerte inmediata en un horno de fuego. Esta amenaza extrema no solo buscaba la obediencia, sino que también revelaba la crueldad y la intolerancia del rey frente a cualquier desafío a su autoridad.
El horno de fuego era una forma de ejecución brutal y pública. Versículo 7. Por tanto, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Este versículo muestra el éxito aparente del plan de Nabucodonosor. Ante la amenaza del fuego, la inmensa mayoría de la gente se postra, demostrando el poder del temor sobre la conciencia. Nos hace reflexionar sobre la facilidad con la que la gente puede ceder a la presión por miedo a las consecuencias. Versículo 8. Pero en aquel tiempo vinieron algunos varones caldeos y acusaron a los judíos. En este versículo, vemos cómo, a pesar de la obediencia general, algunos caldeos, probablemente celosos de la posición de los judíos en la corte, aprovechan la oportunidad para acusarlos. Esto nos recuerda que siempre habrá quienes busquen la caída de los fieles, especialmente cuando estos se destacan. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Este versículo nos presenta la forma diplomática y aduladora con la que los acusadores se dirigen al rey. Aunque sus intenciones son maliciosas, utilizan un lenguaje respetuoso para asegurarse de tener la atención del monarca y no despertar su ira. Versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Este versículo es crucial porque los acusadores recuerdan al rey su propia ley, asegurándose de que Nabucodonosor no pueda ignorar la supuesta transgresión. Subrayan la claridad y la obligatoriedad del mandato, sentando las bases para la acusación. Versículo 11. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Este versículo es la culminación de su argumento, al recordarle al rey la severidad de la sentencia por desobediencia. Al hacer esto, los acusadores no solo denuncian a los judíos, sino que también presionan al rey para que actúe de acuerdo con su propia ley, forzando su mano. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho caso de ti, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que levantaste. Este versículo es el clímax de la acusación, donde los tres jóvenes hebreos son señalados directamente. La mención de su posición de confianza real resalta la aparente traición y la triple negación: no han hecho caso de ti, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua, subraya su firmeza en su fe. Es la confrontación directa de la fe contra el mandato imperial. En conclusión, en este pasaje, somos testigos de cómo el orgullo y la ambición de Nabucodonosor lo llevaron a erigir una imponente estatua de oro, un símbolo de su deseo de perpetuar su reino y su propia autoridad, desafiando el plan profético de Dios. Convocó a todas las autoridades de su vasto imperio para una dedicación forzada, exigiendo que todos se postraran y adoraran la imagen al sonido de la música, bajo pena de ser arrojados a un horno de fuego. La mayoría, impulsada por el miedo, obedeció. Sin embargo, en medio de esta uniformidad forzada, surgieron acusadores caldeos que señalaron a tres jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, a pesar de su alta posición en el gobierno babilónico, habían permanecido fieles a su Dios, negándose a adorar ídolos o la imagen del rey. Este episodio establece la escena para una confrontación trascendental entre la fe inquebrantable en el Dios verdadero y la tiranía del poder terrenal, poniendo a prueba la lealtad de aquellos que servían al Altísimo. Nos muestra cómo, incluso bajo la amenaza de muerte, la fidelidad a los principios divinos puede permanecer intacta. Ahora vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Nos encontramos en un momento de máxima tensión. El rey Nabucodonosor acaba de enfrentar a Sadrac, Mesac y Abednego, con la acusación de no haber adorado su estatua de oro ni a sus dioses. El rey, aún encolerizado y con su orgullo herido, les ha dado una segunda oportunidad, amenazándolos directamente con el horno de fuego ardiendo si no se postran. Es en este punto que los jóvenes hebreos deben responder, no solo al rey, sino también a su propia conciencia y a su fe en Dios. Su respuesta no es impulsiva ni temeraria, sino una declaración de profunda convicción y confianza. Es un testimonio que trasciende el momento y nos habla de la verdadera naturaleza de la fe inquebrantable. Vamos a analizar los versículos 17 y 18. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Este versículo nos muestra la confianza inquebrantable de los jóvenes en el poder de Dios.
Ellos no dudan ni por un instante de la capacidad de su Dios para intervenir y librarlos de la muerte, incluso de las manos del rey más poderoso de la tierra. Es una afirmación poderosa de la omnipotencia divina, recordando a Nabucodonosor que existe un poder superior al suyo. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En este versículo, los jóvenes hebreos dan un paso más allá, declarando su lealtad incondicional a Dios. La frase, y si no, es crucial. Significa que, incluso si Dios elige no librarlos de la muerte física, su decisión de adorarlo solo a Él permanece inalterable. Su fe no está condicionada a un milagro, sino a la verdad de quién es Dios. Nos enseñan que la verdadera adoración surge de un corazón íntegro, no del miedo o de la expectativa de recompensa. Su postura es un testimonio rotundo contra la idolatría y la obediencia forzada, y un ejemplo eterno de cómo la fe verdadera trasciende las circunstancias. En conclusión, en estos dos versículos, Sadrac, Mesac y Abednego pronuncian una de las declaraciones de fe más impactantes de la Biblia. Ante la amenaza de muerte por parte del rey Nabucodonosor, ellos afirman con convicción que su Dios tiene el poder absoluto para librarlos del horno de fuego y de la mano del rey. Pero lo más profundo y desafiante de su respuesta es la segunda parte, la declaración de que, incluso si Dios decide no librarlos, su lealtad y adoración a Él permanecerán inquebrantables. Esta respuesta revela una fe pura y desinteresada, que no depende de los milagros o de la liberación visible, sino que se basa en la persona de Dios mismo. Nos enseñan que nuestra obediencia a Dios no debe estar condicionada por las circunstancias o por lo que Él pueda hacer por nosotros. Su postura es un poderoso recordatorio de que la verdadera adoración es un acto de amor y fidelidad incondicionales, incluso cuando el camino es incierto y las consecuencias parecen fatales. Ellos eligen la integridad antes que la vida, confiando en la soberanía de Dios en todo momento. Ahora vamos a ver cómo se relaciona estos pasajes que hemos analizado con la lección de hoy. La lección se centra en la adoración de la imagen, y cómo la fe verdadera se demuestra a través de la obediencia y la confianza en Dios, incluso ante la muerte. Las secciones de Daniel 3, 1 al 12, y Daniel 3, 17 y 18, son cruciales para ilustrar este punto. Aquí te explico cómo se relacionan. Número 1. Establece el contexto del conflicto. Nabucodonosor, un rey orgulloso y ambicioso, construye una gigantesca estatua de oro y exige que todos la adoren bajo pena de muerte. Esto es un desafío directo al primer mandamiento de Dios, que prohíbe la idolatría. Número 2. Muestra la prueba de la fe. Se denuncia que Sadrac, Mesac y Abednego, jóvenes hebreos de confianza del rey, se niegan a adorar la imagen. Su negativa es un acto de desobediencia civil impulsada por su lealtad a Dios. Número 3. Subraya la intención de Nabucodonosor. El rey busca establecer su autoridad absoluta y total lealtad, desafiando la soberanía de Dios. La lección lo compara con la rebelión de Lucifer, enfatizando el orgullo y la arrogancia de Nabucodonosor. Número 4. La declaración de fe. Cuando Nabucodonosor confronta a los jóvenes, ellos no titubean. Declaran con valentía: si se nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Esto muestra su confianza en el poder de Dios para librarlos. Número 5. La fe incondicional. Lo más significativo es la segunda parte de su declaración. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esta es la esencia de la lección. Demuestra que su fe no dependía de un resultado milagroso. Estaban dispuestos a morir antes que desobedecer a Dios. Enseña que la verdadera fe no se basa en lo que Dios puede hacer por nosotros, sino en quién es Él, independientemente de las circunstancias. Es una fe incondicional y absoluta. En síntesis, Daniel 3, 1 al 12, establece la situación de prueba y desafío a la fe, mientras que Daniel 3, 17 al 18, revela la profundidad de la fe de los jóvenes hebreos, que es el mensaje central de la lección. La verdadera confianza en Dios no depende de los resultados, sino de una convicción inquebrantable en su soberanía y bondad. Vamos a responder la primera de la lección. ¿Qué implica el hecho de que la estatua fuera solo de oro, y que el rey exigiera que se la adorara? La estatua completamente de oro simboliza el deseo de Nabucodonosor de consolidar su poder y asegurar que su reino fuera eterno, en contraste con la visión de Daniel 2, donde los materiales representaban reinos sucesivos. Al exigir su adoración, el rey buscaba control absoluto y lealtad total, desafiando la soberanía de Dios.
Ahora vamos a responder la segunda pregunta de la lección. Lee en Daniel 3, 17 y 18, las desafiantes palabras dirigidas por los 3 jóvenes hebreos al rey. ¿Qué nos enseña esto? Las palabras de los 3 jóvenes hebreos muestran una fe inquebrantable en Dios. Ellos declararon que Dios podía librarlos del horno de fuego, pero incluso si no lo hacía, seguirían fieles y no adorarían la estatua. Esto nos enseña que la verdadera fe no depende de los resultados, sino de la confianza absoluta en Dios. En resumen, la lección explora la historia del rey Nabucodonosor, quien construyó una estatua de oro como símbolo de su deseo de poder y deificación, desafiando a Dios. Su soberbia y ambición lo llevaron a intentar manipular la verdad y a controlar a las personas. En contraste, se presenta la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se negaron rotundamente a adorar la estatua, mostrando una fe inquebrantable y una confianza total en Dios, independientemente de si Él los libraría del horno de fuego o no. Finalmente, la lección hace un llamado a la reflexión sobre cómo las pequeñas racionalizaciones que hacemos en nuestra vida diaria pueden comprometer nuestra fidelidad, enfatizando que nuestra integridad en lo poco es un indicador de nuestro carácter y puede tener grandes consecuencias. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.